Entra ya en el mundo digital. El desafío de Digimon ya está en vídeo. ¡Atrévete con él! ¡Increíble! Dodot es el único pañal con tejido transpirable. El único que mantiene los cubitos tan frescos como si no llevasen pañal. Dodot Dermodry Fresh, el primer pañal transpirable. Amigo, vaya partidazo. Y nosotros tan frescos. Tai, Greymon y sus amigos quieren salvar el Digimundo. ¿Y lo conseguirán? Colecciona los cromos de Digimon. Ya están en tu kiosco. Y son de Panini. Alcanza el sol. Toma Suni. La familia Ball. ¡Ya está aquí! ¿Creéis que he perdido algo con mis ejercicios? Entiendo. ¿Y tus aparatos de gimnasia? ¡Qué derroche! Ni caso, Palomita. No debes ahorrar en tu belleza. Pues nada, Rockefeller, montale un gimnasio. Vamos, que te voy a enseñar lo que es ahorrar. Sí, rica mía. Detergente. Y ahora querrás suavizante, claro. No, si vos lo lleva incorporado. Así es como ahorra mi Palomita. ¡Qué limpio! ¡Y qué fresco! Y encima hemos ahorrado. ¿Para montarle un gimnasio? Para construirle un templo. Ahorra. Compra Ball. Con las aventuras de Vicky el Vikingo, tus hijos aprenderán que la inteligencia es más importante que la fuerza. Fascículo, vídeo y 16 cromos por 495 pesetas. Adolfo Vázquez. Abogado brillante aunque demasiado idealista. Se debate entre la ambición y la ética. Lalo Ordoño, experto en derecho, pero sobre todo en mujeres. De su padre ha heredado todo menos los escrúpulos. Camino Arrieta. Cambió su carrera de abogada por su familia. Ahora ha vuelto al terreno de juego. Sonia Segura. Lo que no puede conseguir como abogada, lo consigue como mujer. Llega una nueva generación de abogados. La Ley y la Vida. El lunes por la noche, en La Primera. Carlos Sastre llegando también al grupo en cabeza de carrera, el corredor abulense del conjunto 11 de Deutsche Bank, que sabe que puede ser un día muy importante para consolidar ese maillot que lleva de líder de la montaña. El corredor del conjunto 11 de Deutsche Bank intenta llegar y lo consigue ya a una fuga interesante que se está formando en estos momentos en cabeza de carrera. Hemos visto que también Fernando Escartín llegaba a este grupo. Los corredores que comprueban también con la mirada a la distancia que están abriendo respecto al pelotón. Santi Blanco efectivamente también por parte del conjunto vitalicio. Es decir, que ahora sí que hay una buena representación, además de gente importante, y esto es siempre interesante de cara a que las fugas puedan tener continuidad. Teriuk, efectivamente, el hombre que se encuentra por parte del conjunto Liquigas, y tres corredores de Banesto, los hermanos Osa y Joan Odriozola. Y son los que parece que están impulsando. Lo único que iba a decir yo, que claro, cuando hay gente así muy importante, con la poca diferencia aquí en el pelotón, a ver quién tira, ¿no? A ver Simoni también, el ganador en Angliru. Pero la distancia es muy pequeña, por no decir ninguna. Porque ha tirado el Kelme ahí otra vez, el equipo Kelme Costa Blanca con bastante fuerza, y están por detrás los corredores del pelotón, ya enlazando con esos permanentes intentos de fuga en esta subida. Van ahí todos estirados. El desarrollo de Virenque en las etapas, durante las etapas y en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España por parte del corredor francés del conjunto Polti. Ahí vemos a Unai, vemos a Jeker, vemos a Simoni. La verdad es que sí que habían entrado muy buenos escaladores ahí también, por Corca Ricagoitia, el hombre que también estuvo en la fuga del Angliru. Efectivamente, como decía Juan Carlos, el grupo de nuevo que va a neutralizar. Está muy caro escaparse hoy, Está carísimo. Ahí viene el colombiano Félix Cárdenas. Por la parte izquierda, Pavel Tonkov también bien colocado. El ruso del conjunto Matei, hombre que, como saben, va a correr en el Mercury la próxima temporada junto con Viñen Fernández. Y ahí va de nuevo Virenque intentando
cambiar el ritmo con agilidad, como pueden ver ahora saliendo el corredor francés, Polti, que sigue sin ganar en esta Vuelta Ciclista a España. Está difícil ya, pero lo intenta hoy Richard Virenque. El piloto grande para hacer ese cambio de ritmo fuerte y que cueste trabajo a quien intente. Faresin, quien de nuevo prueba fortuna, y aquí, bueno, pues es atacar, miles de ataques, escapadas, se vuelven a reagrupar y una vuelta a empezar con esos ataques. Esta es una zona, la verdad, que muy bonita. Van a estar ahora durante toda esta etapa montañosa en la zona que llaman la Sierra de la Peña Francia, una zona que, como ven, con muchas dificultades, subidas, bajadas, con mucha zona arboleda, que también recibe muchísimo calor, ¿no? Porque aunque los árboles siempre den sombras, como ya nos han comentado Juan Carlos Muñoz, es una zona que también hace muchísimo calor. Incluso en el puerto del Portillo, el año pasado comentaban que ahí se producía durante 1 kilómetro, a punto de coronar, como una sensación de falta de oxígeno, falta de aire, que hizo mucho media en corredores. Entre ellos ya hemos comentado, pues, Ángel Casel. Pavel Tonkov, el ruso, que tensa también un poquito más la carrera. Eso lógicamente ya crea cierta tensión. Veíamos a Roberto Vera y a sus compañeros acelerando para mantener el ritmo del corredor del conjunto Matei. Ahí vemos a Carlos Sastre rodando ya 170 pulsaciones. Esa aceleración en un terreno que aún no es especialmente duro, pero observen, ya lleva unos cuantos kilómetros ahí moviendo mucho la carrera, estando muy presente, y su corazón que ya va acusando el esfuerzo. Hemos visto efectivamente como por la parte izquierda rodaban o intentaban el salto un par de corredores, pero la verdad es que la aparición de Pavel Tonkov ahí ha puesto cierta tensión a la carrera. Muy bonito. Sí, lo que está haciendo el ruso. Yo creo que estaba claro que Mapei iba a tratar de mover. Por eso muchas veces lo de Ángel Casero, más que a tratar de poner en dificultades a Roberto Vera, su problema es este corredor, ¿no? Un hombre que tiene que aprovechar tanto la etapa de hoy como la del sábado en Avantos para meterse mejor en el podio, ¿no? Buscar desplazar a Casero en la clasificación general. Estaba Santos también. En el momento en que llega ya Pavel Tonkov con esa posición de cabeza, absorbiendo también a Virenque, a Kamezin y a Gianni Faresin. Y ya son muchos los que se han quedado en este ascenso, que van perdiendo rueda y que están formando su trenecito particular. Pondrán a un ritmo para no perder mucho, lo que hablabais al principio en el fuera de control. Sí, de momento esto sufriendo mucho. Pero no se pueden relajar, ¿eh? Ahí se ve uno de esos grupetos. Ahí hay que trabajar muy mucho, porque una etapa de 159 kilómetros al ritmo que se está viviendo, aunque tengas pues a lo mejor 20-25 minutos, te quedan aquí 10, y luego el ritmo de la carrera en lo que es en las primeras posiciones nunca va a frenar, y en cambio para estos de aquí atrás, con esas dificultades montañosas, hará que sigan perdiendo todavía tiempo de una manera más rápida, ¿no? Es una jornada dura para todos. Están a punto de pasar bajo la pancarta de la meta volante de Mogarraz. Y qué mala suerte ha tenido Virenque con la salida de Tonkov. Pues no se lleva una hora de carrera, y los ciclistas han hecho ya 43 kilómetros por un terreno rompepiernas con mucho sube y baja, por el que está pasando la etapa de hoy. Ahí vemos a Faresin, Simoni, el italiano, ahora de nuevo metido ahí en esas posiciones de cabeza. Como decía Juan Carlos, la meta volante que se encuentra ya en plena subida al alto de Mogarraz. Desde aquí les quedan 5 kilómetros, 5,5, para coronar este primer puerto de segunda categoría de esta 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con los hombres del Kelme Costa Blanca, que viendo ya sus movimientos de corredores más importantes como Pavel Tonkov, parece que intentan reorganizar y tranquilizar un poco los ánimos en la cabeza del pelotón. Ahí va Paco Cabello ahora, el granadino, con Quique Gutiérrez, con Óscar Sevilla. Estaba comentando eso de Peña Francia, pero bueno, la Puerta de Correy es una zona muy chula, ¿no? Esta zona lo culmina la Peña de Francia, que está a 1732 metros, pero como curiosidad siempre es que hay un monasterio dominico que está como hospedería para la gente que quiera acercarse, ¿no? Ahí se venera la imagen negra de la Virgen con el niño, ¿no? Y una de las curiosidades que, bueno, pues cuando participé en varias ocasiones, hay una curva que llaman la curva de los mosquitos, la boda de los mosquitos, pero que yo en mi vida había visto tanto mosquito junto, o sea, se le metían los ojos en la boca, o sea, eran un tramo de 200 metros, pero que era impresionante, porque solo en 200 metros había tantísimo mosquito, pero bueno, como pueden ver, es una zona muy bonita. ¿En qué kilómetro está eso? No, lo vais a pasar, vais a tocar otro rato
no vais a meterlos, te lo digo, así que tranquilo. Cerrar la boca, ¿no? Más vale que podéis comer los Por bocadillos. no hablar, porque conociéndote a ti eres capaz de preguntarme algo justo cuando pasemos con los mojitos. Bueno, por ahí tiene lo que les decíamos, que viendo que la cosa empezaba a complicarse ya un poco más seriamente, está poniendo una marcha dura para que quien quiera saltar tenga que tener mucho gas, mucha fuerza a esta altura de la Vuelta Ciclista España. Observen que ahí, pues hombre, no sé si medio, pero casi medio pelotón falta. Puede haber ahí unos 70 corredores quizá aproximadamente, pero no muchos más. Ahí ven esos grupos que se están formando con Lombardi, con Baldato. Ese es un grupo intermedio. Y queda otro, porque ¿no? por detrás todavía quedan un montón, ¿eh? Ahí lo estamos viendo efectivamente, ese grupo que se esfuerza por intentar llegar a la cola. Han pasado los coches también. Y es... Lombardi pasa a 5 kilómetros para la cima. Vamos a Marcelino García. Corredor que no va a encontrarse bien tampoco en esta Vuelta Ciclista España. Con Cerezo, Andrea Tappi, vemos también ahora Unai, que viene cortado por ahí después de haber intentado ser protagonista de la carrera. Bertoletti, Davide Bramati, está también Paolo Fornaciari, Patrice Algan, corredores que han intentado ahí meterse en la fuga, que no lo han conseguido y que ahora ven cómo se va la etapa. La verdad es que se ha puesto cara esa salida de Virenque, esa salida de Tonkov, el cambio de ritmo de Kelme ha encarecido mucho ya las fugas. Ahí no vaya quien quiere, sino quien puede. Pues si esto es el principio, ya veremos a ver con lo que nos queda. Vamos a Carlos Sastre, que aguanta también ahí. Vamos a ver, yo creo, una bonita lucha en esta cima para los puntos entre el colombiano y el abulense del conjunto 11 de Echeván. Hay el potencial, como ya ha demostrado en varias ocasiones en esta Vuelta a España, el Kelme Costa Blanca en su vida, van marcando ahí un ritmo y también buscando un poco serenidad, una serenidad que yo creo que de una manera u otra desean muchos corredores que aún van aguantando el ritmo de los mejores, ¿no? Paco Cabello es un hombre además que suele, ya veterano, suele marcar un ritmo muy bueno, ¿no? No llega a ser del todo asfixiante para que a lo mejor si hay algún valiente lo pueda realizar, pero un ritmo que a veces es incómodo para esos que muchos ya hemos visto van las fuerzas muy ajustaditas. Se está encontrando muy bien, es un corredor que si está haciendo una Vuelta a España, yo creo que como pocas veces había encontrado. Participó en la parte primera de la temporada con sus victorias en Mallorca, ganó una etapa también y fue segundo en la clasificación general de la Vuelta a Andalucía. Estuvo en forma hasta el mes de marzo, abandonó ya en Semana Catalana por algún problema, no recuerdo ahora. Ahora se cumple la hora de carrera. Juan Carlos, ¿cuántos kilómetros lleváis ahora? Pues mira, ahora exactamente 44, pero ya sabes que hay un pequeño desfase con los 50 kilómetros de las motocicletas. Yo creo que hay un poquito más, por lo menos 47 kilómetros llevamos. Por ahí tenemos Rayano de Vesola, que a pesar del ritmo que está poniendo el conjunto Kelme Costa Blanca, hablábamos de Paco Cabello, corredor que tuvo por eso hasta el mes de marzo, luego un largo parón, volvió a correr a partir de Torres Vedras en Portugal, no hizo ni Giro ni Tour y lo fue creciendo para llegar también como ha llegado a la Vuelta Ciclista España. Vamos a John de nuevo, el corredor de Oñati, un hombre que está haciendo una muy buena carrera aquí en la Vuelta Ciclista España. Recuerden, como les decía, segundo en la etapa de La Molina, estuvo metido también en la llegada de Gijón, el corredor del conjunto Banesto, que el año pasado ya había sido segundo también en Teruel, en la Vuelta Ciclista España. Está rondando la victoria el corredor vasco del conjunto Banesto, hombre que probablemente merece ya por fin un gran triunfo en su carrera profesional, un hombre que tuvo que emigrar a Italia, en el equipo Jewis para poder pasar, pero que rápidamente encontró cobijo en Banesto después de hacerlo muy bien en su periplo italiano. Ha hecho un hueco, pero Kelme tampoco le preocupa, ya decimos que se vaya un corredor en solitario, ellos van marcando su ritmo, un ritmo incómodo para muchos, otros les da el aliciente como a Odriozola de poder saltar y jugarse, pero también jugarse o mantener una distancia no muy lejana, porque debo recordar que el ritmo de Cabello suele ser de esos que es difícil de que un corredor se vaya del todo. Juan Carlos. Sí, hemos pasado ahora, estamos a 3 kilómetros de la cima del Alto de Mogarraz, así que como son 48.700, yo creo que unos 45 kilómetros han cubierto en la primera hora de carrera y con bastantes subidas por medio. Sí, lo han confirmado ahora también. Lo han enseñado, efectivamente, también.
caso se puede ver, entonces ustedes entienden. Sí, pues está ahí la moto pasándoselo mejor. Ahí tiene a Joan Odriozola, un hombre que también se quedó Es una maravilla, hombre. en el corte de Albacete. Esta es su evolución en sus posiciones de la clasificación general durante la Vuelta Ciclista a España a partir de la 9ª etapa. Ese es uno de los días que se metió en la fuga, el camino de la Molina, y subió. Se maneja siempre pues alrededor de la posición 30 en esta parte final y decisiva ya de la Vuelta Ciclista a España. El corredor del conjunto Banesto, que vio como este año la Vuelta al País Vasco salía prácticamente de la puerta de su casa, en Oñati. Ahí es un plato también, Rayón. Sí, pero es que es un terreno de este que te permite ir con plato grande o ir con plato pequeño cuando con piñones a su vez también pequeños para buscar esa velocidad y esa cadencia de pedaleo que te permita ir cómodo aquí. Entonces, esos puertos que digo no son de grandes pendientes, pero que no son nada cómodos, porque si vas con el plato grande te exige un mayor desgaste para marcarte una buena velocidad. En cambio, vas con plato pequeño, vas un poco más cómodo, pero también en el caso de Odriozola, para hacer huecos necesitas muchas veces un desarrollo donde tengas al menos la sensación de ir más rápido, ¿no? Sí, y él la está teniendo ahora, ¿eh? Corén está avanzando mucho en cada pedalada. El corredor del conjunto Banesto bajaba por una rampa del 6% en ese momento. Por detrás vemos a Rolf Baldak, el corredor alemán, campeón de Alemania del conjunto Telecom, junto con Yuri Surkov, intentando meterse en carrera también, luchar en esta Vuelta Ciclista a España. Tenemos dos hombres con un poquito de ventaja respecto al pelotón. Esta zona un poquito más cómoda ahora de la subida. Ahí el ritmo, ¿no? de Kelme, ¿no? Su planteamiento es, sobre todo, como suele ser habitual en estas etapas, buscar a esos hombres más duros, con más experiencia, que saben medir muy bien las fuerzas. Ahí va Carlos, que no quiere dejar pasar a nadie para coger puntos en la clasificación de la montaña. El corredor abulense del conjunto 11 de Echebank está muy atento, sabe que hoy es un día importante para él, como comentábamos desde el principio, a la hora de luchar por esa clasificación. El abulense, que está haciendo una Vuelta a España sin duda excelente en este momento, es el octavo en la clasificación general. Pasó muy bien Covadonga, pero ya le costó un poquito más en el Angliru al corredor del conjunto 11 de Echebank. Es impresionante el grupo de favoritos cómo está subiendo este puerto, ¿eh? A qué ritmo, con qué fuerza, pero que no bajamos en ningún momento de los 40 kilómetros por hora, según marca la motocicleta donde Subiendo, claro. Subiendo. Por eso digo que es impresionante. Este es Jerben Lowick. Bueno, lo ha intentado en algunas ocasiones en la Vuelta Ciclista a España. Tiene el corazón de Carlos a 175 pulsaciones ya. Un terreno... Ahí luchando por mantener esa primera posición, una cierta ventaja respecto a ese pelotón que está encima. De hecho va a rueda prácticamente, pero buscar una situación cómoda para poder disputar ese premio de montaña, donde Cárdenas de momento pues no sabemos si está un poquito más resguardado y protegiéndose del trabajo de sus compañeros de equipo. No te decía, Vicente, que ellos este año solo querían la general, que no pensaban en otras cosas, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Vemos a Carlos ahí, que ha visto a Joan Odriozola cerca, ya ha cambiado de nuevo un poquito el ritmo del corredor abulense para ver si es posible antes de la cima del puerto y consolidar ese maillot, siendo el primero al pasar por la cima de este alto de segunda categoría, el alto de Mogarrat. Recuerden, puerto, bueno, no especialmente duro, pero largo, se está haciendo largo para todos los corredores, después sobre todo de la tralla que ha habido desde la salida. Cabeza de carrera para Joan Odriozola. Último kilómetro para el pelotón de los importantes. Bueno, ahora es que Carlos está subiendo muy bien. Ustedes ahí cómo ha alcanzado ya Joan Odriozola, Jerben Lowick, el corredor del conjunto Van Fritz, cambio de ritmo que debe realizar también Joan Odriozola para meterse ahí con los tres hombres que son cabeza de carrera. Y bonito protagonismo para Carlos Sastre en la etapa de hoy. Ahí van a punto de pasar ya bajo la pancarta del puerto
Buen trabajo para Carlos, que se ha esforzado y consigue esa primera posición en la cima del Alto de Mogarra. Gerben Lowick, John Odriozola, los tres hombres que pasan. Vamos a ver con cuánta ventaja respecto al pelotón, en el que Kelme sigue tirando, sigue controlando esas primeras posiciones. 13 segundos, como pueden ver. Bueno, habrá que ver también la actitud de los jugadores. Así que habrá que ver un poco cuál puede ser el desarrollo de la etapa a partir de este momento, porque tres corredores siempre son menos preocupantes. Sí, pero Carlos está lejos de la general, a pesar de ser noveno. No, pero yo creo que Carlos ha pasado primero y luego se ha abierto como diciendo, bueno, yo he ampliado un poquito más mi ventaja en esta clasificación. Él busca eso, consolidar también su clasificación general, no solo la de montaña. Y en ese aspecto yo creo que él se para, se deja cazar y hacer una etapa un poquito más con los líderes, ¿no? Yo creo que meterse a dar una aventura en solitario con los otros jugados es complicado, porque a lo mejor luego te fallan las fuerzas. Ahí lo vemos, efectivamente, como Carlos se entrega en este momento después de haber conseguido su primer objetivo en esta 18ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Enseguida volvemos desde aquí, desde Ciudad Rodrigo. Con Casero, es un tímido intento de salir del corredor de Anoeta. También había probado Virenque, lo había probado de nuevo Gianni Paresín, y de momento los que aguantan son John Odriozola y Gerben Lowick, el corredor del conjunto Farfritz, como pueden ver, y el corredor del conjunto Banesco, que ya merece tener un poquito de suerte en la Vuelta Ciclista España, porque trabajo y lucha la está poniendo el corredor de Oñati. Comentábamos anteriormente, Pedro, que te había gustado, ¿no? El movimiento de Carlos Sastre, muy seguro, muy sabedor de lo que está haciendo en carrera. Es un corredor joven, ya saben ustedes, y se ha visto con mucho oficio, ¿no? Que suele decir el ciclismo, con otras facetas, ¿no? Nada más pasar el premio de montaña, se ha apartado a la derecha, deseando pues buena suerte a estos dos corredores que de momento siguen siendo cabeza de carrera. Se ha dejado coger, además comer, beber, que es un momento propicio además para hacerlo cuando se tiene una ventaja y un momento de calma para él. Y eso es un dato que siempre es importante, ¿no? Porque bueno, siempre es importante el director para dar esas instrucciones, pero aunque cada día menos, el director, o sea, los corredores tienen menos libertad decisoria porque está el director con sus comunicaciones internas continuamente pasando esa información o tácticas o cualquier cosa a los corredores. En esas cosas es el corredor quien lo hace, ¿no? Se abre, suerte, y eso es importante, ¿no? Para un corredor que, como se le ve, promete grandes cosas para un futuro próximo. En el pasado ya le vimos hacer cosas bonitas en Italia, en terreno, en alguna otra carrera una semana, pero por primera vez este año lo hemos visto brillar en una vuelta grande. El corredor del conjunto Farfritz, que bueno, como pueden ver, pues ha tenido un rodar siempre en esa zona intermedia de la clasificación general, un hombre que no le preocupa los puestos que ocupa en la carrera, sino eso, ¿no? La opción de tener posibilidades de conseguir una victoria de etapa. Sí, sería excelente para Farfritz. Ya saben que ya ganó una con Jan Koers, pero desde que se marchó el sprinter han hecho poquitas cosas los hombres que dirige aquí Enric Redan. Sí, pues son corredores, vamos a decir, que son para trabajar, para lanzar el sprint, en este caso Koers en esta Vuelta a España, y luego cuando desaparece el sprinter, pues gente un poco anónima, ¿no? Pero que están ahí presentes y buscando un poquito su protagonismo y su brillantez en etapas como estas, donde sabes que los equipos de sprinter no van a controlar y tienen una opción, ¿no? Además, como ha demostrado, el hecho de estar aquí ahora mismo en carrera significa que es un corredor que tiene un poquito de motor, que no va tan ajustado como hemos tenido ocasión de ver a Lombardi o a Baldato. Es un hombre que marcha bien y lógicamente, bueno, pues probando esa suerte en una fuga que, con buena colaboración de momento con Odriozola, pues aspira a ver si este pelotón, comandado siempre por el Kelme Costa Blanca, les da un respiro, se produce un pequeño parón y pueden ampliar su ventaja.
En el momento ahora que dentro de poco yo creo que según está yendo la carrera ya se puede producir un pequeño parón, un cierto parón, porque corredores irán para los coches a por agua y es una circunstancia que puede favorecer siempre a los fugados. Sí, poco a poco van haciendo camino, como pueden ver. No es fácil, lógicamente, pero es el hueco más grande que ha habido, sin duda, entre una de las muchas fugas que se han intentado en el día de hoy y la cabeza del grupo. Es una pena de todas maneras que no cogiera ahí Pirenque, algún corredor estuvo así un poco también con entidad, como Brochard, corredores que lo han intentado. Pues atacarán ahora, hombre, darle las instrucciones para mover la carrera. Pues nada, efectivamente, don Pedro, ha habido parón y los coches empiezan a acercarse a dar esos bidones de agua. Parece que usted... Es que he corrido un par de años en el campo profesional y... me parecía a mí. Es que además todo invita, porque hace calor, la carretera es muy buena, no sopla el viento, está todo muy, muy tranquilo. Bueno, está atacando Pablo Soler por detrás también, el Costa de Almería, que no quiere conformarse. Pablo Soler, un hombre que se desenvuelve bien también en este terreno de media montaña, está siendo bastante protagonista en la presente edición de la Vuelta Ciclista a España. Hacemos de nuevo una pausa aquí en A2, enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Ahí tienen a los dos hombres que aguantan en fuga, Mikel Van Kessel y Joan Odriozola, los corredores del conjunto Farfrit y del conjunto Banesto, que tienen 44 segundos de ventaja respecto a un pelotón en el que se ha vuelto a producir un nuevo corte. Una fuga de 4 o 5 corredores que está rodando con unos metros de ventaja en este terreno que tiene que llevar a los corredores al segundo puerto de la jornada, el Alto del Portillo, de primera categoría. Decía Pedro, después muy poquito descenso y subida rápida al Paso de los Lobos, la zona más importante sin duda de esta 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vemos aquí con Gutiérrez, con Félix Cárdenas, los hombres del Kelme que aguantan ahí en las primeras posiciones. Qué buena sensación está transmitiendo siempre el equipo que dirige el Vicente Vela y José Luis Laguía en la presente edición de la Vuelta. Y como nos decía hace un momento, Iñaki, está llegando mucha gente ya al pelotón de nuevo. Eso me da a entender que aunque apetecía por la carretera que fuera el descenso rapidísimo, no se ha debido bajar muy deprisa, y esas sensaciones se notan inmediatamente porque cada vez hay más unidades que se van incorporando. Yo diría que ahora deben quedar 3 o 4 y me voy a informar, porque no sé si alguno ha abandonado. Yo he visto muy mal a Zanozzi, pero eso lo cuento inmediatamente. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí veíamos eso, el grupo momentáneamente en este terreno ahora de menor descenso. Ya se ha pasado por Soto Serrano, ahora los corredores se dirigirán hacia las Mestas y ahí empezará de nuevo la subida. Ahí tenemos a Moreni, a Pablo Soler, este es un grupo interesante también el que se ha formado ahí con Gianni Paresín, con Chente García Costa, el corredor del conjunto Banesto, Alessandro Petacchi, el hombre que ha ganado 2 etapas al sprint en la Vuelta Ciclista a España, un corredor que está dando un salto cualitativo importante en esta carrera, porque hasta ahora siempre tenía que estar un poco a verlas venir. Bueno, buen humor, como pueden ver, entre Santos y Roberto Heras, han sido compañeros en el conjunto Kelme Costa Blanca, y dos corredores que están haciendo pues a su nivel una gran carrera, porque Santos, recuerden que ha llegado a estar líder de la Vuelta, ha estado metido entre los 5 primeros desde hace ya muchísimos días, desde la contrarreloj de Tarragona, y ahora aguanta en esa 5ª posición, con opciones claras sobre todo de ser cuarto, si pasa bien a Bantos, porque en la contrarreloj a Rumsas le puede recuperar mucho terreno el corredor de Crevillente del conjunto 11 de Icheva. Ahí vemos a Fernando Escartín, brillante sobre todo el día del Angliru, Félix Cárdenas. Y sobre Santos también hay que tener un dato a tener en cuenta, bueno, eso ya es información que siempre va saliendo a lo largo de la Vuelta, pesa 5 kilos menos que el año pasado a estas alturas de temporada, y que le sigue preocupando sus calambres, ¿no? Se ve que pierde más potasio, más sales minerales de lo que es normal, porque el día del Angliru volvió a tener problemas con los calambres, ¿no? Una lástima porque, bueno, al fin y al cabo a lo mejor pierdes más o menos, pero de una manera u otra siempre yo creo que te reduce tu rendimiento en la bicicleta y
bueno, pues una preocupación que tiene y sobre todo hoy con el calor vamos a ver, aunque siempre los problemas de los calambres siempre le han venido siempre al final de la etapa de forzar esa deshidratación que se produce por el duro esfuerzo que tienen que hacer los corredores y bueno, terminan su vida. En este Santos, caso, que es un tío encantador, pero luego cuando te lo cuentas se está riendo, a pesar de lo que habrá sufrido y siempre transmite muy buen ambiente, ¿no? Un corredor. Yo siempre de él me acuerdo, o sea, contando chistes, ¿no? Sí, cuando estaban Ángel y Edo, de muerte contando chistes y una noche cenando con ellos empezaron a hacer imitaciones y de un tal que yo no conocía entonces, Chiquito la Calzada, ¿no? Y la verdad es que me partía de risa, ¿no? Solo escucharle. Y entonces luego cuando vi a Chiquito la Calzada en la tele dije, bueno, lo hacen muy bien. Si lo hacen mejor que él. La verdad es que tiene mucho humor y bueno, es un chaval encantador. De momento esos dos corredores que aguantan ahí por delante. A 30 segundos está el grupito. La verdad es que si llega al grupo la cosa puede ser ya más interesante. Y, insisto, hay que felicitar también a Pablo Soler porque ha hecho un buen esfuerzo. Lleva varios días en la Vuelta Ciclista a España intentando ser protagonista de la carrera. Lo intentó también el día de Morella. Y ahora sí que parece que esto puede tener visos de ser una fuga consolidada. Veíamos ahí también a Carlos Sastre en esas posiciones de cabeza del grupo después de haber conseguido esos buenos puntos en el Alto de Segunda. Ahora si se consolida esa fuga, lógicamente pues habrá menos puntos en juego. Eso le puede beneficiar, aunque siempre tendrá que estar atento el día de Avantos. Iñaki. Chapo para Bran Rolano. Ha bajado, ha cogido agua, para el que ahora mismo es el hombre que puede estar a lo mejor incluso en el podio, en este caso Santo González. Ahí nos confirman ya también el abandono de Marco Zanotti, como tú decías, Iñaki, un hombre menos pues para el conjunto Liquigas, que se queda también con tan solo 3 corredores en la Vuelta. Sí, es que yo lo había visto que iba bastante mal, lo que pasa es que ahora como está la zona de avituallamiento no podía acercarme al vehículo de Ramón Mendiburu, que es quien me confirma si abandona o no abandona, o si me quedo con los que se quedan atrás, evidentemente pierdo todo el control de la carrera. Entonces, no es que tenga mucho, pero bueno. A veces, no sé, me da la sensación como de si he tenido algún error en las notas, ¿no? Porque ahora veo que aquí que quedan Andrei Teteriu, Cristian Moreni, que están seguros, pero si yo no me he equivocado, Sergei González en carrera. Sí, yo siempre lo he visto también. O sea, le he visto en la... Voy a buscarlo en la general, pero no sé cuántos días puede hacer que no sabemos nada. Mira, sí, efectivamente, el lugar 68, pero eso que a veces comentamos, ¿no? Que hay corredores que desaparecen de la carrera, van ahí metiditos en el grupo y, bueno, a verlas venir, ¿no? Un corredor que ya les comentábamos a principio de vuelta que llegaba un poco justo porque se fracturó una mano en la Vuelta a Dinamarca en el mes de agosto. Estuvo corriendo en la Vuelta a Galicia ya, pero le faltaba un poquito, lógicamente, como es normal. Y aunque sí que es verdad que la primera semana, bueno, estuvo ahí dejándose ver en alguna ocasión, ha tenido muy poquita presencia en carrera el corredor del conjunto Liquigas. Iñaki. Las últimas unidades del pelotón que se quedaron subiendo el puerto ya se van a incorporar a la cola del pelotón. Y este grupo de donde van Chente García Costa, Faresín, Soler y compañía están a punto ya de, o muy cerquita de alcanzar a los 2 corredores que son todavía cabeza de carrera. Y parón general en el pelotón. Y está clarísimo por qué. El líder ha parado y todo el mundo ha parado. Pavel Tonkov también. Pues se va a consolidar esa fuga. Ven a Richard Virenque que está diciendo no tengo suerte, lo he intentado pero no he podido coger y el corte bueno. Vemos a Abraham Morano también que ha llegado a las primeras posiciones después de habituallar a sus compañeros. Ahí tenemos a Mikel Van Kessel y a John Odriozola esperando ya para que lleguen también esos, bueno, esperando, sabedores de que van a llegar esos otros corredores que vienen por detrás y van a consolidar una fuga importante en la etapa de hoy. Están en Río Malo los ciclistas, eso quiere decir que están en el kilómetro 70 ya de la etapa, les quedan 88 kilómetros
para el final. Y están pasando por el pelotón, Extremadura. Ha parado todo el pelotón, Carlos. Ángel Casero también. O sea que confianza al máxima. Ahí va don Roberto Heras. Se va a recuperar su posición. Mira de reojo la posición de Ángel Casero. Se paran los dos a hablar con el coche de Manolo Saiz. Hay que aprovechar también ahora, ¿no? Porque todo ya la proximidad del puerto del Portillo, lo que pase, pasará, ¿no? Pero posiblemente ya no tendrán ocasión más de tener este momento de relax. Y así que, bueno, pues aprovechan todo ese pelotón, que yo creo de todas maneras en el Portillo se moverá la carrera y la diferencia de estos corredores se verá disminuida de una manera importante, si no neutralizados a lo mejor a lo largo de esa ascensión. El puerto del Portillo tiene 12 kilómetros y son muy duros, ¿no? Y por lo tanto, si hay movimiento atrás, que yo creo que lo va a haber siempre más bien provocado por el equipo Mapei, pues una circunstancia que hará siempre que la fuga tampoco esté tan consolidada, aunque ahora de momento hayan abierto un hueco importante. Aprovechando ahora que la situación de carrera está más o menos tranquila, decirles también que ya maneja también estos datos la organización de la Vuelta. La gente de Béjar quiere proponer una etapa que se podría hacer ya a partir del próximo año, porque va a empezar dentro de muy poco, de pocos días, a asfaltarse la carretera. Vemos a Andrés Bermejo, que es el hombre que está intentando llegar a la cabeza de carrera. Sería una subida... ¿Sí? Sí, un segundo, enseguida contamos lo de Béjar. Es que tenemos aquí a Eusebio Unzúe, director del equipo Banesto, bueno, a punto de meter a dos corredores ahí en la fuga, y mira que está caro lo de escaparse hoy. Muy difícil, ¿no? Ya habéis visto cómo se ha salido rapidísimo, con constantes fugas, y bueno, a veces parecía ya que estaba a punto de convertirse en la decisiva, la de Johnny y el otro, el belga, y sin embargo pues han salido ahora estos cinco, y vamos a ver ya si definitivamente se juntan y se puede consolidar. Pero vamos, necesitan coger bastante tiempo, porque si no, con el terreno que aún nos queda, en cualquier momento, estando a 2 minutos del grupo, también cuando quiera los pueden echar mano, ¿no? Por cierto, ¿qué os decía Chente hace un momento? Parece que os quería explicar algo. ¿Qué le pasaba? No, simplemente le decía yo que dejara de pasar. Lo que pasa que por lo visto pues le cortaban a alguno de los italianos, ¿no? Y bueno, sin más, pues eso, yo lo que quería es que por lo menos hasta el inicio del otro puerto, que él se recupere, porque ha estado prácticamente en casi todos los cortes desde el inicio, y lógicamente puede terminar luego por acusarlo, ¿no? Entonces, que se recupere un poquito y vamos a ver si puede salvar esto sin mayor problema. Muy bien, Eusebio, que haya suerte, muchas gracias. Bueno, pues volvemos con lo que les estaba contando. Una etapa bonita, que finalizaría en la estación de esquí de La Covatilla, en la Sierra de Béjar, en Salamanca. Una etapa que, bueno, podría llegar a ser de 250 kilómetros, pero con buen criterio y asesorados también por Roberto Heras, pues han decidido reducirla a unos 170, 180, dependiendo de dónde se saliera, de Plasencia, de Ciudad Rodrigo. Y una etapa con 3 puertos de primera: el Piornal, el puerto de Honduras, el Alto del Cerro, un segunda, que sería de salida a la Sierra de Cabeza Bellosa, y la subida final a La Covatilla, puerto de 18 kilómetros de categoría especial, con varios kilómetros al 10%, kilómetros al 8%, es decir, que sería sin duda una etapa muy bonita. Es un proyecto que se está desarrollando para el 2002, porque como todos ustedes saben, el año que viene la Vuelta sale de Salamanca, entonces es imposible que el segundo día de carrera, bueno, no, imposible no es, pero vamos, no es coherente ni normal, y no se suele hacer que haya una etapa tan dura el tercer día de carrera. Por lo tanto, es un proyecto que está en vías de desarrollo y con posibilidad de que sea real en el 2002, pues en ese intento de ir encontrando nuevos puertos en el recorrido de nuestra geografía, como ha sido, pues, por ejemplo, Langliru, y como puede ser también esta subida hasta la estación de esquí de Covatilla, promocionada por la gente de Béjar. Y como decíamos, poco después de acabar la Vuelta a España empezarán ya a asfaltar, porque ahora el problema era que la subida no estaba asfaltada. No, y no solo ya por el tema del ciclismo, sino quien hace una estación de esquí que sea esquiable, ¿no? Y entonces, bueno, yo sabía de ello porque ya, bueno, pues a principio de este año estuve con Rodelino Cubino, ¿no? Que está ahí un poquillo metido en el tema de la estación de esquí, y me lo comentaba, ¿no? Que va a ser muy bien, ¿no? Por toda la zona, una zona que, bueno, pues ahí tiene montañas muy altas, ¿no? Superior a los 2000 metros de altitud,
y es una lástima que con la nieve que hay que no haya una estación de esquí un poquito mediana para un deporte que tiene también muchísimos seguidores, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues para la gente que hay allí, pues el hecho de que llegue la Vuelta a España y cuando llegue, si llegan en 2002, será desde luego un muy buen lanzamiento a una estación de esquí que, bueno, pues la gente que les gusta este deporte se las prometen muy felices para no tener que desplazarse tampoco muy lejos para practicarlo. Ahí viene el grupo que persigue a los dos hombres que son cabeza de carrera. Recuerden, Pablo Soler, Gianni Faresín, Chente García Costa, Alessandro Petacchi y Cristian Moreni, los 5 corredores que están acercándose ya a Mikel Van Kessel y John Odriozola, los hombres que siguen siendo cabeza de carrera. Banesto ya ha luchado mucho con los hermanos Osa, con John, con Chente García Costa, con Eladio Figueres. Recuerden, el primero que ha atacado, que van a conseguir colocar a 2 hombres en la fuga que parece va a consolidarse en cabeza de carrera, pero como decía Eusebio Zuea, y les tienen ya prácticamente, como pueden ver, necesitarán tiempo, porque en esos 2 puertos que van a venir ahora, el Alto del Portillo y el Paso de los Lobos, es un momento en que la carrera se va a poner cara, sobre todo por esa intención, ese movimiento que hemos visto ya de Pavel Tonkov, queriendo saber, como mínimo, cómo se encuentra Ángel Casero después del gran esfuerzo realizado el día del Angliru. Ya ves el caso que se hace. Ya ves el caso que se hace. Ya los 5 jugados, así pues a partir de ahora 7 corredores en cabeza de carrera en esta 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Quedan poquitas jornadas ya. Mañana Ávila, pasado mañana Mantos y la contrarreloj final en Madrid. Chente García Costa, John Odriozola, Mikel Van Kessel, Alessandro Petacchi, Pablo Soler, Cristian Moreno y Gianni Faresín. Enhorabuena también a Pablo Soler, un corredor que está haciendo una buena carrera y que hoy por fin tiene ocasión de ser un protagonista claro en esta 18ª etapa de la Vuelta. Ahora más o menos tiene unos 10 kilómetros por este tipo de carretera, donde, bueno, como se ve que el asfalto es muy fino, pues se podrá rápido por parte de los jugadores, pero tampoco exigiéndose de abrir un hueco muy importante, porque con esos puertos que se avecinan hay que mantener un equilibrio, ¿no?, a la hora del desgaste, de abrir el hueco, y esa proyección que deben de tener ya los jugadores de tener una opción al menos de poder mantener esta fuga durante muchos kilómetros y poder disfrutar la victoria de etapa, ¿no? Pelotón tranquilo, siempre Kelme es una escapada desde luego tranquilizadora, no le inquieta nada, y sobre todo, bueno, pues tratar de mantener el bloque unido, no castigar demasiado a muchos de sus corredores, siempre esperando un poquito a ver qué actitud puedan tomar otros equipos rivales. Más de 70 kilómetros prácticamente han hecho falta para que se comenzara a formalizar la fuga buena, un poquito menos para los dos primeros, que recuerden han salido antes de la coronar el puerto de Mogarraz y que han seguido después del parón de Carlos Astre, el abulense del conjunto 11 de Echevan. Ahí vemos a Álvaro González de Galdeano con el maillot de campeón de España, Richard Vinenque, que progresaba ahí por la parte derecha. Aunque efectivamente habrá que ver exactamente qué actitud toma el pelotón cuando llegue el terreno más duro, esta subida de primera categoría, el Alto del Portillo, para saber si efectivamente esa fuga puede tener opciones o no de llegar a la línea de meta aquí en Ciudad Rodrigo, donde el año pasado llegó un grupo de unos 25 corredores aproximadamente. Recuerden que se disputó el sprint, sobre todo entre Abraham Molano y Jan Ullrich, con victoria para el corredor alemán del conjunto Telecom. Esto, al tener 2 hombres, siempre es un aliciente, ¿no? Son 2 hombres más corpulentos, que funcionan muy bien, responden muy bien. Más, quizá, pero... Sí, pero Chente, en cambio, tiene más fondo, ¿no? Como siempre anunciamos, un corredor que las carreras de 3 semanas, en lugar de meterse en una crisis que no va, al contrario, con Chente cada día de competición, parece que es un puntito mejor que el resto, o que el día anterior, y esto hace que sea siempre un corredor que hoy, desde luego, tenga también su posibilidad. Como ven, toda esta zona volcada con eras, y aquí en Ciudad Rodrigo, lógicamente, con Eladio Jiménez, corredor que ya lo intentó de salida,
pero se le está haciendo un poquito larga esta Vuelta a España. Están metidos en la tercera semana, un corredor joven como es Eladio no tiene el endurecimiento necesario aún para poder, bueno, responder al nivel que le gustaría hoy cuando llega una etapa a su ciudad. Eladio, que era es un corredor que, recuerden, estuvo en el Mundial Amateur de San Sebastián, cuando ganó Óscar Freire la medalla, y en ese equipo también estaba Mancebo y estaba Aimar Zubeldia. Es decir, que corredores que todos están siendo muy buenos posteriormente. Han pasado ya por las mestas, como pueden ver, se están acercando ya al inicio del Portillo. Y insisto, yo creo que ahí eso va a marcar un poco el futuro de la fuga, a ver cuál es la actitud del pelotón en esta subida, la única de primera categoría, pero que prácticamente se enlaza con el paso de los Lobos. Es decir, que ahora viene un terreno en el que se va a ver cómo puede ir la etapa de hoy. Tiene la subida al Alto del Portillo, con rampas del 7,5, del 7,7, del 7%, puerto largo de 12 kilómetros, la primera parte más suave, pero después muy sostenido. Tengo la sensación de que no tiene muy, si no recuerdo mal del año pasado, no es muy buena carretera. Y este o el siguiente, es el siguiente. Yo recuerdo que hay uno de los dos que tiene la carretera muy mal. Es que me encanta además el nombre, ¿no? El paso de los Lobos, porque ahí llegan todos. Ahí va a llegar algunos, sí, ¿no? Con los Lobos ahí pegando aullidos detrás tuyo. Bueno, nos queda uno. ¿Sí, Juan Carlos? Bueno, si tenemos tiempo, aprovechamos, porque aquí estamos con el director del Yastel, Costa de Almería, aprovechando que solo quedan muy poquitas etapas para el final, pues los primeros espadas, los primeros directores han venido aquí a la escapada. Miguel Moreno acompañando a Pablo Soler. Bueno, Miguel, ¿qué visos tiene esta fuga? Bueno, esta depende de atrás como vaya la cuestión. Si hay hombres como Toncos, todo este tipo de corredores que hay ahí todavía que quedan para subir al podio, atacan, pues entonces la escapada morirá. Pero si atrás el equipo Kerme ralentiza y la gente no ataca a Eras y todo eso, la etapa va a ir adelante. Es un poco la táctica que pueda emplear Pavel Tonko. ¿Y qué te dice el corazón? ¿Que se van a estar quietos o que se van a mover? Yo creo que sí, que van a estar quietos porque se azurra mucho, se ha ido muy deprisa, y si lo toma un poco con filosofía Kerme, los demás no van a reaccionar y va a ir adelante la escapada. Muy bien, muchas gracias, Miguel, que haya suerte. Bueno, pues vemos ahí a Andrés Bermejo en su lucha, una lucha difícil, tiene ahí 2 minutos, la verdad es que parece muy complicado, por no decir imposible. Se le pasó el momento, ¿no?, de buscar esa fuga y nada. Bueno, le está poniendo mucha voluntad, un hombre que ha estado muy bien todo el mes de agosto, que estuvo bien en la primera semana de la Vuelta también. Y ahora ahí, pues, bueno, lógicamente al equipo le sabe mal no haberse metido en la fuga, pero en cambio ayer sí que estaban. Esto es así, no se puede estar siempre donde uno quiere. Ahí tienen a Paco Cabello, que sigue tirando ahí en la cabeza de ese grupo, buscando ya ese Alto del Portillo, el puerto de primera categoría en la provincia de Cáceres, por el que van a pasar los corredores dentro de muy poquito ya. Están en las mestas también los hombres del pelotón principal. 2 minutos y 3 y medio ya. No está mal, 3:35 la diferencia entre cabeza de carrera y el pelotón. Como decía Eusebio, en ese terreno tenían que intentar consolidar un poquito la fuga, porque habrá que ver lo que decide el pelotón, sobre todo lo que deciden los rivales, porque a Kerme esto ya le viene bien. Nada que ver, mejor lo va a tener muy crudo, no va tan fino como para coger la fuga, ese hueco es demasiado grande ahora mismo para él, ¿no? Y en cambio, bueno, pues está castigando ahí entre 2 fuegos, entre 2 aguas, y cuando reaccione de una manera u otra un poquito violenta ya ese pelotón, seguramente será neutralizado. La única ventaja es que, bueno, pues también le pillará ese ímpetu del pelotón ya con unos metros de fuga, de escapada, y podrá, pues, a lo mejor mantener una posición si la cosa luego se ralentiza, ¿no? Ha vuelto ya a la provincia de Salamanca para subir ese Alto del Portillo de primera categoría. Aprovechamos ahora también para hacer el repaso cada día a las clasificaciones. Ayer Roberto en Salamanca, que recibía el homenaje de toda su gente, como esta mañana otra vez en la salida de Béjar, su ciudad natal.
de etapa. Ayer en Salamanca, Davide Bramati por fin ganaba el italiano en una grande, un corredor veterano ya de 32 años, sin cambios en la clasificación general. Entre los 5 primeros, Eras, Casero, Tonkov, Runsas y Santos González, el alicantino del conjunto 11 de Chevan. Sastre, que ha consolidado un poquito más su diferencia en la clasificación de la montaña gracias a su esfuerzo en el Alto de Mogarraz. Paresín, líder sólido, 15 puntos de ventaja en la clasificación de las metas volantes por delante de Bramati, Bermejo, Anguita y Fabio Roscioli, el italiano del conjunto Costa de Almería. Lombardi, que aguanta ahí en la regularidad, amenazado eso sí por Alessandro Petacchi, el italiano del conjunto Fasaborto, lo que va en la fuga. Y Vitalicio Seguros, que es líder, aunque por pocos segundos, de la clasificación por equipos. Chema del Olmo, primer corredor, al hombre del conjunto Euskaltel-Euskadi, que cambia el ritmo en la subida al Alto del Portillo. Vamos a ver si esto anima a Pavel Tonkov, que parece que es el hombre que centra toda la atención en la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista España, por esos pequeños movimientos que ha hecho en la subida a Mogarraz, por intentar saber exactamente cómo se encuentra Ángel Casero y ver si es posible acceder a la segunda posición del podium en la Castellana el próximo domingo, porque la verdad es que la primera parece muy sólida por parte del salmantino Roberto Eras. Ahí está Chema del Olmo, el corredor del conjunto Euskaltel, muy presente en carrera también siempre Chema del Olmo en las etapas de montaña, está haciendo sin duda una buena carrera, que ha sido el primero en decidirse a lanzar un ataque en la subida, y esta actitud que debe ser importante también para valorar lo que pueden hacer los hombres que van en fuga. Recuerden, Petacchi, Chente García Costa, Joan Odriozola, Pablo Soler, Cristian Moreni, Gianni Faresín y Mikel Van Kessel. Por algún otro ya que se anima también, veíamos en el pelotón, mientras volvemos a ver el grupo de fugados que les citaba anteriormente, y veíamos ya en el pelotón algún otro corredor. Ahí lo pueden ver, creo que es Virenque de nuevo. Bueno, hay una cosa clara, que yo creo que Chema del Olmo es un hombre para endurecer un poquito el ritmo, a ver si se mueve. Hay que pensar que en esa clasificación general 11º va Roberto Laiseca y 12º Aimar Zubeldia, ¿no? Y con esas opciones que en este tipo de etapa, como la de hoy, como la del sábado en Avantos, tienen estos corredores la posibilidad de meterse entre los 10 primeros, que son siempre puestos de honor en las grandes vueltas, ¿no? Entonces esa situación pues la tiene que aprovechar un equipo como Euskaltel, que es un hombre también que anda muy bien, muy inspirado en estas etapas de media montaña, y lo tienen que probar. Así es, Roberto Laiseca. Efectivamente, dos hombres del conjunto Euskaltel. Lo que te decía, ¿no? Aquí hay que aprovechar esa circunstancia, si me dejan, que me dejen, y esto de una manera u otra siempre pues pone esa atención y ese interés en carrera para estos hombres que buscan quedar entre los 10 primeros de la general. El hombre que ganó en Ordino Arcalís, el corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi, que alcanza ya a su compañero Chema del Olmo y que intentan hacer camino. Hemos visto por detrás que había algún movimiento más ya en la cabeza del pelotón. Observen que han abierto un buen hueco, pero observen cómo han desaparecido unos cuantos hombres del conjunto Kelme Costa Blanca, que lógicamente ya, si la carrera se encarece tanto, les es difícil mantener el ritmo en la situación de carrera. Ahí veíamos a Curro García, yo creo que es el hombre que estaba ahí intentando dejarse ver. Alberto López de Munain también, Félix García Casas, me parece que es el corredor del conjunto Festina, que está ahí también entre los primeros, y Roberto Eras, de momento tranquilo aún en el grupo. Él ya estará atento cuando se mueva algún hombre importante. Iñaki. Es que aquí empieza a empinarse mucho la carretera, ¿eh? Bueno, hay que contarles también que ha habido un lamentable incidente entre bueno, decía Iñaki anteriormente, el coche del Lampre, supongo que sería Piovani, el director del equipo, y 4 o 5 motocicletas. Ha habido un pequeño enfrentamiento, bueno, pequeño no, un enfrentamiento. El director ha intentado tirar las motos fuera de la carretera, y bueno, lo que decíamos anteriormente, lo mismo que se exige el comportamiento adecuado a las motos, y se las sanciona y se las expulsa de carrera algún día, pues vamos a ver si la organización, siempre valorando lo que haya sucedido exactamente, toma medidas también contra el director del conjunto Lampre. Ahí vemos a Laiseca, a Chema del Olmo, los dos hombres, sobre todo primero Chema del Olmo, que se ha quitado el casco ya, como pueden ver. Antes nos decían nuestros compañeros que hacía calor en la etapa de hoy, que han provocado esos movimientos que se estaban produciendo en la cabeza del pelotón. Un
puerto, recuerden, tiene 12 kilómetros de longitud, una pendiente media del 6%, pero eso sí, los 2 primeros kilómetros que han pasado ya tiene una pendiente muy suave, ¿no? Pero luego prácticamente se fija en el 7, en el 8 y así mantiene una gran regularidad a lo largo del puerto. Roberto Leiseca, como ven, en la primera etapa contra Lojillo, luego Albacete también le pilló el corte, pero luego a partir ya de las primeras etapas consiguió recuperar muchísimo, las primeras etapas de montaña, la etapa de Sorre de Catí consiguió recuperar muchísimas posiciones en la general. Y ahora pues bueno, es uno de los hombres, como estamos comentando, que busca quedar entre los 10 primeros. Y se ve que se han formado un pequeño grupo, corredores que han saltado, 3 corredores que se quedan desperdigados, otro que salta del pelotón. Vamos a ver. Festina ahora, el que viene lanzando la carrera por detrás. Festina también. ¿Y es eso? De Hervé. Pascal Hervé, efectivamente, sí. Pascal Hervé, que problemas musculares o no, lesión o no, no termina de ir fino, ¿no? Por esa circunstancia de carrera en su vida, en montaña es un hombre que... terreno para él. Eso es su terreno donde puede lucirse. Si no va y se ha parado es porque no va todo lo fino que quiere. Curro, Virenque... Una fuga interesante también, Fabián Jecker, el suizo del conjunto Festina, que está haciendo una buena vuelta. Juan Carlos. Y el corredor del Pasabórtolo, Alessandro Petacchi, con muchos problemas para seguir el ritmo de jugados, ha perdido ya distancia con respecto al grupo que sigue siendo cabeza de carrera. El sprinter que iba metido ahí en la fuga, lógicamente sufriendo en un terreno que no es el suyo. Ahí tenemos a estos 3 corredores. Curro con libertad ahora después del abandono de Igor González de Galdeano, perdón. Un hombre que recordarán que el año pasado hizo un gran Tour de Francia, Curro. Un corredor que tuvo muchas dudas, Javier Mínguez, en si traerle o no. Estuve charlando un día en la Vuelta a Galicia con él precisamente y estaba realmente preocupado porque no se veía en el equipo de la Vuelta. Pero bueno, Javier Mínguez optó ahí por decir, bueno, va a tener 10 días para acabar de ponerse bien. Cuando llegue a la montaña es cuando le quiero tener bien. Y ahora parece que está teniendo un buen día. Un hombre que el año pasado demostró ser un gran escalador en su participación, en su debut en el Tour de Francia. El corredor también de la escuela del Barraco, de la escuela de Víctor Sastre. Fabián Jecker, Curro García y Richard Virenque, como decía Pedro, tenía marcada la etapa y la verdad es que lo está intentando. Virenque un poco, Fabián Jecker, intención también, como comentábamos, por parte del MAPEI de tener algún hombre en fuga, pues por aquellas circunstancias que puedan surgir en carrera y pueda ayudar a Ángel Casero. Virenque no termina de ir todo lo fino que él quiere y aquí se le ve que no puede seguir el ímpetu del corredor suizo del Festina. Corredor veterano ya, que tuvo una gran temporada cuando consiguió ganar en Lombardía, el corredor suizo afincado en Moraira. Ay, madre mía, ahí el pelotón muy estirado y ya se ve un grupo de unos 15 corredores más o menos unidos y luego ya el rosario de corredores en fila de a uno y quedándose cortados algunos. Pues mira, por ejemplo, se ha quedado Vidal, se ha quedado también Cárdenas, del Kelme me refiero, varios Mapéis, algún que otro 11, en fin, que empieza el rosario de corredores. No, y eso es que, bueno, pues una buena manera de saber que se está subiendo muy fuerte a un ritmo exigente que, si bien es verdad que de momento no atacan hombres importantes como hemos anunciado que podían hacerlo Pavel Tonkov, bueno, el caso es que se está preparando ese terreno, yo creo, para ese ataque. Luego ya dependerá si el corredor ruso tiene fuerzas necesarias para poder realizar esa aceleración. Los hombres que van quedando